One Piece ha alcanzado niveles exorbitantes de éxito, con una nueva serie live action a nivel mundial, nuevos fans de talla internacional como Logan Paul, Luffy D. Monkey, shout out Luffy. Monkey D. Luffy. What? Monkey D. Luffy. y MrBeast, que para nada tienen otros motivos para hacerse fans de esta propiedad intelectual emergente, y el tripié Moist Critical. Hace 3 años empezó su recién juego de cartas intercambiables con artes pasados de lanza, como el arte de esta carta de una personaje llamada Jewelry Bunny, que en la historia tiene 13 años. Una sorpresa un poquito fuerte que me llevé por ahí del episodio 1100, porque sí, One Piece acaba de terminar su primera temporada de tan solo 1155 episodios. ¿Cómo la ven? Y su servilleta, como está desempleado, ya se vio todos. Por eso grabo ahora en la calle, fuera de otras personas cercanas, por mi horrible hedor a humedad y cebollita. Por eso creo que puedo decir que conozco más o menos la obra de el maravilloso creador Eiichiro Oda. Y por lo mismo estoy aquí con esta carta diciendo, ¿qué pedo, Oda? Fue una noticia muy fuerte para mí, por eso me retraí en mi espacio seguro, el consumismo, para pensar acerca de esta problemática. Viendo con qué saciar mi fanatismo, recordé que estamos en la segunda oleada de rebajas de enero, y sé que falta muchísimo para la siguiente. Entonces dejé mi carrito de Temu preparado para comprar de la manera más inteligente, recuperando dinero. Como ya saben, uso Letyshops para mis compras, un servicio de cashback que te devuelve una parte de lo que gastas, y a veces hasta el 100%. Y como siempre me están llegando preguntas que si realmente funciona, y otras dudas, hoy les explico rapidísimo cómo lo uso yo y respondo a las preguntas más comunes. Si es real y fiable, si funciona, el cashback es dinero real. Solo hay que seguir los muy sencillos pasos. Entrar desde la app o web, registrarse y ya, que es muy rápido y les dejo el link en la descripción, que los llevará directo a hacer este proceso rápidamente. ¿Tengo que pagar extra? No, Letyshops es gratis. Ustedes compran normal y además reciben cashback. ¿Qué tengo que hacer para que sí me caiga el cashback? Activar el cashback antes de comprar y entrar a las tiendas desde Letyshops y esperar el tiempo de confirmación. Luego, cuando la marca, por ejemplo Temu, confirme la compra, pueden retirarlo a PayPal o al banco. Aprovechen porque se viene el 100% de cashback en Temu, del 27 de enero a las 5 p.m. hora México, al 28 de enero a las 2 p.m. hora México. Es por tiempo limitado, así que si lo van a aprovechar, planeen sus compras en esta ventana. Es muy sencillo, descargas la app a través del link personalizado que te voy a dejar en la descripción, te registras súper rápido y haces una compra normal. Por ejemplo, en Temu. Si haces la compra directamente desde la web no te devolverá nada, pero el cashback es dinero real. ¡Y listo! ¿Qué estás esperando para descargar Letyshops? Les dejo mi link personalizado en la descripción y en el comentario fijado. Úsenlo para acceder al 100% de cashback y otros super cashbacks más altos. Y recuerden activar el cashback antes de empezar. Muchas gracias a Letyshops por patrocinar este video. Y solo para aclarar, esta tarjeta no es mía, me la prestó mi amigo Jean Paul. Entonces cualquier cosa, él compró esta cosa, principalmente para jugar porque jugamos el juego. Es muy divertido, ahorita hablamos de eso, pero solo disclaimer, ¿verdad? No es mía la tarjeta. Digo, no me excluye de mucho, ¿verdad? Que ahorita la tengo actualmente en mi posesión y que estoy haciendo un video de esto, pero me sacó bastante de pedo esta revelación. De mientras la vamos a ir guardando para discutir lo que creo yo son las teorías detrás de por qué en el anime se hacen este tipo de prácticas. El famoso término conocido como fanservice. Esta práctica que hacen los estudios que desarrollan estos animes, que para quien no esté muy enterado, y aún así le pico este video, generalmente los animes se hacen a partir del manga original, que es como una especie de cómic japonés, pero luego se toman ciertas libertades creativas, ¿verdad? Para hacer a las muchachonas un poco más voluptuosas, para hacer felices a los fans. Eso te habla bastante acerca de la comunidad que ve anime. Yo no me incluyo, por cierto, no me identifico con eso específicamente, pero sí es una práctica muy común. Y en One Piece se utiliza muchísimo, sobre todo con el personaje de Nami, la pelirroja, pelinaranja, donde que algunos conocerán por el live action. Bueno, en el anime empezó viéndose así, en los primeros capítulos, y ahora la vemos así. De por sí es una práctica bastante cuestionable, pero nos lleva a la introducción de este personaje llamado Jewelry Bunny, que originalmente lo conocemos por ahí del episodio 300, si mal no recuerdo, y se ve como mujer, y es una mujer adulta en la mayoría del anime, hasta, y por lo tanto la dibujan, igual que el resto de sus tristes contrapartes como Nami y Nico Robin. Lo detesto porque Nico Robin es, creo que, mi personaje favorito de los Mugiwaras, pero por ahí del episodio 1100 nos enteramos que es una niña de 13 años, que si bien en la historia está justificado, digo, ligeros spoilers, super spoilers de hecho, perdón, este video va a estar relleno de bastantes spoilers, voy a tratar
tratar de mantenerlos a un mínimo porque, lo crean o no, a pesar de esta queja, sí recomiendo mucho ver One Piece, pero esto sí no lo puedo evitar. No se puede esconder, pero bueno, tiene 13 años y dentro de la historia tiene mucho sentido, porque está en un mundo de piratas, entonces a través de su poder especial, tiene la capacidad de manipular su edad para justamente verse más grande o más pequeña a conveniencia. Y obviamente tiene sentido dentro de la historia, porque en un mundo de piratas, pues yo creo que no te puedes ver débil. Lo que ya no me late tanto, ¿verdad? Y me preocupa, es la manera que una vez más, al parecer solo en el anime, hacen este fanservice desde hace varios episodios y justo unos episodios antes de que nos enteramos de que es una niña y por eso estamos aquí haciendo este video. También voy a hablar de otros problemas que tengo con One Piece y su juego en este video lleno de narcisismo, ignorancia y ver cómo esta práctica te habla de un síntoma cultural más grave en Japón que lleva muchísimos años sin poder arreglarse. Será lo que estaremos viendo a lo largo del video. ¡Vamos a empezar! Mis chavos, ahorita seguimos hablando acerca del TCG y sobre las voluptuosas señoritas en el anime que siempre son puestas, ¿verdad? Como huecas tontas y que andan rebote y rebote por ahí. No se me alboroten, fans de One Piece. Primero vamos a hablar de lo bueno, lo que considero que para mí es bastante bueno. Y hace muchas cosas bastante bien, porque recordemos, lo crean o no, soy bastante fan de este anime. Historia rápida de cómo lo conocí. Primero empecé jugando el TCG de One Piece, me gustó muchísimo el juego, pero como no conocía ningún personaje, después me puse a ver el anime y me encantó. Y desde ahí, en mi viajecito a Japón, me compré varias figuras de One Piece, entonces mi casa está plagada. Luego amigos también me regalan algunas figuras, que amables son, los quiero mucho. Mi celular, como podrán ver, igual es de One Piece. Tiene una funda de One Piece, más bien. Tengo una carpeta llena de mi patrimonio en cartas de One Piece, unas de mis decisiones financieras más torpes, pero ahí están. Mis gatos tienen nombres de personajes de One Piece. Al igual que por lo mismo tengo un cuadro representando su gran aura dentro de un barquito de One Piece. Y ahorita hablamos más de ellos. Digo, ahí por si alguien dudaba, ¿verdad? De mi fanatismo y mi apestosidad. Lo que nos lleva al personaje de Jewelry Bunny. Un personaje que a mi parecer tiene de las mejores, si no es que la mejor historia de todo el anime. Ahí sigo pensando y debatiendo si está entre ella o entre la historia de Nico Robin, que me gustan muchísimo. Y sí, se me hace ridículo que una vez que nos enteramos de este dato perturbador, luego ya ver todo ese fanservice, pues cae un poco diferente y que se siga haciendo, no solo en el anime, sino también en las cartas. Porque déjenme les enseño otra de las cartas de la maravillosa colección de mi amigo Jean Paul, que tan amable me hizo el favor de prestar para ventanearlo en este video. También tiene esta el muchacho. ¿Qué opinamos de esta carta? ¿Qué opinamos de la posición de las piernas de este gran personaje que tristemente ha sido víctima de la asquerosidad de los pobres incels que mayoritariamente consumen anime? También tiene otros artes que afortunadamente mi amigo Jean Paul no tiene, pero la más decente yo creo y destacable es esta, que como podrán ver es la mismísima Bonnie, igual, con la figura de un personaje importante para la historia atrás, que les digo, por eso se me hace de las historias más fuertes y más bonitas que he visto, déjate en anime, sino en cualquier otra propiedad intelectual consumible. No se los spoileré mucho, pero altamente recomendado. No saben cuánto berrié con la historia de Bonnie en específico, creo que es la de las mejores historias que Oda ha hecho y tengo entendido que se va a poner todavía mejor en el manga, en el arco que están actualmente, pero por favor no spoilers, solo ahorita lo estoy comentando para este video. Y recordemos que este anime originalmente es un manga y de hecho me parece que está a punto de convertirse en el, entre comillas, cómic con mayores ventas en toda la historia. Creo que es el cómic más bien ahorita con mayores ventas, que ya superó hasta Superman y está como a 1 millón de superar a Harry Potter, me parece en el producto literario más vendido en la historia. Chance mi fanatismo me está cegando, pero me atrevería a decir que es de las mejores obras escritas de ficción en toda la historia. ¿Por qué? Déjate que me gusta mucho el argumento. Digo, al inicio no lo es tanto, es bueno, pero no es tan maestro como en el presente, porque recordemos que Eiichiro Oda, el escritor del manga, el mangaka, lleva trabajando en este anime desde que tiene como 18 años y ahorita tiene el señor 50 y tantos. Entonces ha ido puliendo su técnica y cada vez es mejor. Y fuera de que me gusta mucho su naturaleza anarquista, lo que me gusta mucho de este mundo, el mundo de One Piece, es su interconectividad. I am in awe by how well written this universe is of One Piece. Porque puedes ver un personaje, no sé, en el capítulo 100 y luego volverlo a ver 1000 capítulos después, hasta el 1100. ¿Qué pasa? Acaba de suceder, de hecho. Y así sucede con muchos otros personajes en la historia. Casi todo de lo que se ve en pantalla o está escrito siempre termina siendo una pieza clave para el desarrollo de la historia en general. Como también toca temas muy fuertes del mundo real, como el
Imagínense, temas tan fuertes que se tienen que censurar. Esa historia, chance tiene que ver o no con mi personaje favorito, Nico Robin. Ahí se los dejo de tarea por si lo quieren ver. Y justo uno de los temas más importantes en el mundo de One Piece es la completa desaparición de todo un país y cómo todo el mundo los conoce como los villanos de la historia porque así fue pintado por los ganadores de la historia, el gobierno mundial. Una sutil metáfora. Como también el mundo establece que hay una jerarquía establecida en el mundo, inamovible, que mantiene que solo el 0.1% de la población en ese mundo, y solo en ese mundo, viva de huevos, a expensas del trabajo de todo el resto del mundo. Como también se muestra cómo el gobierno está dispuesto a hacer tratos muy mañosos con diferentes criminales alrededor del mundo para mantener este balance. Y como este mundo también es violento, hay unas historias desgarradoras, con las cuales yo nunca me imaginé que podría chillar, como lo podría hacer la despedida a un barco, a un pinche barco. Lloré por un barco, sí, lo reconozco. Y no me arrepiento, fue muy bonito. Como también múltiples personajes que al inicio son presentados como criminales y de los más temidos del mundo por sus actos de barbarismo y que luego terminan siendo los mejores ejemplos de una figura paterna. Digo, para los que tuvieron suerte, ¿verdad? Y lo conocieron antes de caer en las garras de un pelón estafador en internet. O personajes que al inicio aparentan ser amigables y 200 capítulos después, te enteras que, aparte que es un hijo de su cola madre, probablemente sea el jefe final, enemigo final a vencer de Luffy y sus amigos. Por eso mis gatitos tienen nombres de personajes de One Piece. El más gordito se llama Luffy, como el protagonista, porque gracias a él fue que adopté a sus hermanos y a él mismo. Porque cuando todos los gatos estaban tristes y durmiendo en el parque donde los adopté, él era el único que estaba feliz y de buen humor y pidiendo caricias y que todos lo pelaran. Entonces, él es Luffy. La hembra se llama Nico Robin porque ya mencioné que es mi probablemente Mugiwara, o sea, de los amiguitos de Luffy favorita, es mi personaje favorita más bien. La única sobreviviente de la tragedia de Ohara, pero que todo el mundo la conoce como la demonio de Ohara. Y el otro se llama Corazón, que tiene el nombre o el apodo del hermano de un gran villano, de los mejores villanos yo creo que de todo One Piece, que es Don Quijote do Flamingo. Básicamente el pirata que más explota la amnistía que tiene con el gobierno mundial, con chance el narco. Y todo su arco es una metáfora, a mi parecer, de la esclavitud moderna, dándole un poco de luz a todos esos trabajadores que, ante los ojos del público turista o que solo va de paso, y la gente que no la pasa mal en ese país, aparenta que tiene una vida decente, pero que tras bambalinas sufren todos los días para mantener funcionando la sociedad. Fuera de la metáfora que les planteé, de o no, del narco, se me hace muy ad hoc a lo que está viviendo Dubái actualmente, porque no sé si se habían puesto a pensar, pero ¿quién construye y quién mantiene Dubái? No son influencers que quieren vender cursos para estafar a su gente y vivir allá, a sus seguidores, sino tristemente muchos migrantes de Pakistán, de la India, de Nepal y de otros países de sureste de Asia que son llevados a base de mentiras y acaban siendo básicamente esclavos modernos. Y también la historia de este personaje controversial por la que empezamos el video de Bonnie, que es así. Les recomiendo muchísimo ver o leer One Piece. Ahorita hablamos por qué leer también es una buena opción para entrenar el cerebro, pero les puedo decir que es una historia desgarradora. Creo que es con la que más he llorado en todo One Piece. Fuertísima historia. Arriba Kuma deidad, como lo quiero. Quiero sus cartas, de hecho, pero están muy caras ahorita. Gracias a Mr. Beast y Logan Paul, pero también ahorita hablamos de eso. Lo que nos lleva a por qué luego no es fácil y accesible el ver One Piece. Su grave problema de ritmo. El pace o el ritmo es indiscutiblemente uno de los peores problemas que tiene One Piece. ¿Qué es esto? Ahorita les voy a poner en pantalla algunos ejemplos que, si comparas la misma escena dibujada en el manga como terminó siendo animada en el anime, puedes ver que luego la alargan innecesariamente hasta el triple de lo que debería de durar o más, con tal de así sacar más episodios. ¿Por qué hacen esto? Bueno, generalmente, como les había dicho, muchos animes, si no es que todos, primero fueron un manga, un escrito, un cómic japonés. Y en algunos casos, casi siempre cuando se termina animando, cuando se hace la animación de un anime, el manga ya había sido lo suficientemente exitoso como para que se ordene la elaboración de una o más temporadas. Como en el caso de Attack on Titan, que cuando empezó a ser animado iba como a la mitad del manga. Entonces esto le daba el tiempo suficiente a los animadores, para recaudar más fondos, de poder ir haciendo, hay que cruzar 2 veces la calle antes de cruzar
pasar. Digo, hay que voltear a ver 2 veces. Les da tiempo de animarlo y de la mejor manera posible, y lo único que impide que si se acaba animando el resto de los tomos o del manga es si se muere la popularidad del anime o simplemente si algún estudio decide no seguir haciéndola. Con One Piece pasó algo curioso, que es que fue exitoso, suficientemente exitoso por lo menos el manga, como para que Toei Animations, los que hicieron Dragon Ball también, los que animaron Dragon Ball más bien, decidieran hacer el anime de una manera semanal, shonen, como le hacían con Naruto también, o Dragon Ball. Entonces One Piece, desde me parece el año 99, todos los domingos sacaban un episodio nuevo de anime. Durante más de 25 años lo hicieron. Hasta ahorita, que ya finalmente finalizó la primera temporada y ahora solo van a sacar una por año. Dicen que 2, pero no creo que suceda. ¿Por qué? Porque justamente alargan estas escenas porque lo que querían evitar que sucediera es que el anime alcanzara el manga. O sea, que saliera a la par, porque al final Eiichiro Oda ha tenido muchos problemas de salud y al final, pues de manera creativa, hay veces que se toma algunas semanas entre enfermedad o para pensar bien a dónde va a ir el curso de su historia. Entonces, justamente para evitar que el anime, alcanzara al manga, alargaban los episodios de maneras crueles. Entonces esto mata el ritmo de la serie, porque hay veces que la trama avanza muy rápido y funciona el hecho de que animen de manera épica las peleas que suceden en el manga, que a veces suceden solo en 3 páginas y en el anime duran varios minutos para ver el poder, ¿no?, de algunos personajes y gozar justamente de las ventajas que es animar un manga. Pero en muchos otros casos solo acaba alentando el anime y hace que sea muy tedioso de ver. Digo, al menos que seas un desempleado como su servilleta, pues te lo chutas. Digo, no ves los episodios filler, porque hay muchos episodios que no existen en el manga, por eso son de relleno, para justamente ayudar con esta problemática. Pero aunque veas luego los episodios canónicos, es de hueva tener que pasar por estos momentos de ritmo lento. Un ejemplo donde sí funciona esto, lo de la pelea, es la pelea, ligero spoiler una vez más, spoiler, entre Barba Blanca y Sakazuki. Queda mucho mejor animada, aunque la censuran también la pelea, pero bueno, se ve mejor. Pero en mi opinión, un punto súper débil que le dieron en la madre, que debería ser una pelea épica que todos deberíamos de disfrutar, es la de, otra vez spoiler, Luffy contra Katakuri. A pesar de que es un momento que en teoría se me decía que iba a estar épico y que me iba a encantar, lo acabé odiando porque es una pelea que dura yo lo sentí como 40 episodios. Reales seguramente fueron como 20 o 25. Y al final lo inevitable sucedió, que es que ya el anime estaba a un arco de alcanzar al manga, y por eso ya lo pausaron y ya solo vamos a tener como 40 episodios por año, me parece, a partir de este año 2026. Lo que nos lleva al siguiente problema, que es, si están viendo, si infirieron, como les he estado platicando, lo largo, ¿verdad? Más de 25 años que el manga lleva existiendo y lo complejo y larga que es la historia y la interconectividad que hay, ¿cómo le van a hacer para representar eso en la versión live action? Con todo el boom que ha tenido One Piece, se estrenó la primera temporada de su versión live action en agosto del 2023, justo cuando yo empecé a jugar las cartas, me acuerdo. Y la segunda temporada apenas va a salir en marzo de este año, 3 años después. Si no la han visto, yo diría que mejor vean el anime o mejor lean el manga, así se evitan todos estos problemas de pace y al final es la fuente original. Pero la versión live action está protagonizada por Iñaki Godoy, nuestro querido amigo Mexa, que chido que le está rompiendo y que personalmente sí considero que es un gran Luffy para la versión live action. Y no puedo parar de mencionar o de recordarle a la gente que Iñaki Godoy, yo lo conocí más bien en una película de zombies que para ViX me parece, donde también sale Bárbara de Regil, y película que cubrimos hace algunos años en este canal. Vayan a verla, se los recomiendo muchísimo. Bueno, mi video, claro. Pero bueno, ¿cuál es el problema? El problema está en que la primera temporada cubre aproximadamente los primeros 95 capítulos del manga, y eso contando que adelanta algunos arcos y elimina algunas cosas que no fueron al parecer importantes para la versión live action, como la historia del perrito que protegía la tienda de su difunto dueño. Lo consideraron no relevante, pero ese perrito vuelve a aparecer, así es, damas y caballeros, vuelve a aparecer hace poquito, como en el episodio 1150. Entonces, ¿qué pedo ahí, Netflix? Y la segunda temporada va a cubrir hasta el inicio de un arco llamado Alabasta, que si mal no recuerdo es por ahí del capítulo 170. Y si han estado poniendo atención a este gran complejo problema matemático, ¿cómo le va a dar la vida a los actores que, si estamos viendo que en 3 años hacen 2 temporadas y que apenas van más o menos 70 capítulos del manga, para eventualmente llegar a cubrir más de 1150?
La respuesta, no lo hay. El live action está destinado a fracasar, porque si bien chance Iñaki Godoy todavía le podemos creer que es un adolescente de 17 años hasta que él tenga 30 y tantos, hoy por hoy me parece que Nami, la actriz de Nami, tiene 30 años, entonces no, eventualmente ahí ya va a estar muy difícil mantener la credibilidad, ¿no? Y así con todos los demás personajes. ¿Y qué pasa si algún actor fallece o si hay problemas de contrato? Mi punto es que va a fracasar, y si bien nos va, yo creo que podrían terminar el live action hasta el 500, que por ahí pasa un arco muy grande y hasta ahí terminaríamos el live action. Pero bueno, ese problemita no me molesta tanto como el problema gigante que es de lo que sí me afecta personalmente, que es el cartón. Y similar ahorita en la colonia en la que estamos grabando este video, una de las colonias más gentrificadas de todo el país y de la Ciudad de México, Hipódromo Condesa, también ahora, en vez de especulación inmobiliaria, ya llegó la especulación del cartón. El fenómeno de echar a perder hobbies que en teoría eran para niños, como lo es un TCG, que significa Trading Card Game, o sea, juego de cartas intercambiables, lleva existiendo yo creo que desde hace más de 15 años. Y me parece que inició con Pokémon, justamente. Cuando hace como 15 años la gente empezó a buscar por infancia o por nostalgia o por yo qué sé, las cartas de Pokémon originales, la primera expansión, sobre todo al Charizard. Y por ahí fue que se popularizó el señor que trató de venderle toda su colección de Charizards a los del precio de la historia, que son cartas que estaban evaluadas en $100,000 cada una, algo así, una aberración. Pero ¿cómo es posible que un pedazo de cartón literal, porque al final yo gasto mucho en esto, no me lo tienen que decir, pero al final es cartón con brillantina, si lo quieren ver así? ¿Cómo es que llegan a costar más que un departamento en esta colonia? Bueno, a resumidas cuentas, esta, sobre todo la primera expansión, en el caso de Pokémon y otros TCGs infantiles al inicio, valen tanto porque como eran juegos hechos y pensados para niños, pues los niños nunca pensaron que podrían valer, porque los niños pues jugaban, ¿verdad? Cuando los niños jugaban, imagínense ese tiempo, cuando los niños disfrutaban de los juguetes porque para eso eran. Entonces no cuidaban las cartas, no las tenían protegidas en micas o en filtros anti-luz UV, las jugaban. Entonces muy pocas de estas cartas de la primera expansión sobrevivieron el tiempo y el deterioro de niños que las hacían caca y las guardaban en su bolsillo, luego las doblaban. Por eso es que ahorita valen muchísimo esas cartas, porque hay una gran escasez y solo muy pocas personas poseen estas cartas que sobrevivieron el paso de la historia y de uso. Lo que nos lleva a que ahora mucha gente miserable, creyéndose que se puede hacer millonaria por comprar cartón, ahora acapara grandes cantidades de este cartón valioso para luego en unos años revenderlo ya que gane más valor. Y lo peor es que luego hasta especulan con cartón nuevo, porque dijeras, bueno, el viejo siempre va a valer, en teoría, ¿verdad? Siempre y cuando hayan, lo que se les olvida, siempre y cuando haya gente que considere que vale dinero esas cosas, y fans locos, empedernidos por la nostalgia de Pokémon, pues sí, puede que valgan eso, y siempre tendrán valor las primeras cartas. Pero ahora especulan con las nuevas expansiones que han estado saliendo a lo largo de estos años recientes. Entonces, lo que hacen es que ahora, en vez de que niños vayan a comprar su expansión y su deck para tener las cartas de sus Pokémones favoritos, llegan estos señores y llegan a Costco, llegan a cualquier juguetería donde venden estas cartas y compran una gran cantidad de cajas de este cartón para luego añejarlo y que después de muchos años lo vendan, o luego abren sobres como locos para encontrar las cartas más raras y las guardan o luego las revenden, creando escasez y especulación del cartón. Esto es un tema bastante complejo y largo, chance después si les interesa comenten si quieren que hablemos de esto, pero a muy resumidas cuentas, el principal miserable que causó que esto se fuera a la caca y que Pokémon ahora se convirtiera en una microsimulación de lo que es el mercado inmobiliario y el mercado de la bolsa hoy en día, pero con cartas de Pokémon, es Logan Paul. Él fue el que le compró uno de los Charizards al señor del precio de la historia y a toda su audiencia masiva de niños le empezó a hypear que deberían de comprar Pokémon y que Pokémon es el futuro y bla 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 bla. ¿Por qué? Y luego acabó comprando creo que la carta más cara de toda la historia, que es una de Pikachu Illustrator, que era la que tenía cuando entraba a sus peleas, que ahora vale más de $1 millón y me parece que ya la vendió. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué es fan de Pokémon? No, como todo, MrBeast también trató de entrar a este hype, pero lo sacaron los fans de One Piece todos tóxicos. También hablaré de eso en un short, esténlo esperando en Instagram o por acá en YouTube. Pero no, lo hizo porque justamente vio que era una oportunidad de hacer dinero fácil. ¿Por qué? Porque crea este hype, compra la carta cuando costaba $100,000, la compra, crea mucho hype y hace que el mercado del cartón de Pokémon se infle, y justamente ahora ya, 4 años después de que empezó su jalada, ahora ya triplicó o cuadruplicó su inversión en cartón, que no tiene nada
de valor inicial a través de hacer en vivos, abriendo estas cajas exclusivas de la primera expansión, shalala, y ya ahorita que ya no sirve, porque ya implosionó la burbuja de cartón de Pokémon, ¿qué hace el muchacho Logan Paul? Ahora salta a mi juego, salta a One Piece TCG y está haciendo el ciclo otra vez. Y esto genera una oleada de estos personajes que no les había puesto nombre, pero se llaman coloquialmente como scalpers, así son conocidos. O revendedores, son revendedores de cartón, eso es lo que son. Ya lo habíamos visto con los tenis, cuando estaba el hype de los Jordan y lo que quieras, ahora lo estamos viendo en revendedores de cartón. ¿Y qué nos dice esto de la sociedad en la que vivimos? A mí me gusta pensar que chance, esto que está pasando con el cartón de Pokémon y ahora de One Piece, es como si fuera una pequeña versión de lo que sucede en el mercado global, como no sé, en el sector inmobiliario, o con criptomonedas, o como el volátil valor que tienen las empresas y diferentes acciones en la bolsa. Y que justamente toda esta bola de borregos se meten a esta carrera por tratar de hacerse millonarios con cartón, sin saber que el juego está mañado y que probablemente solo los que empezaron a impulsar esta rueda mediática y de inflación de precio de cartón son los que se van a beneficiar de esto, como Logan Paul. Y los demás pues, van a ser víctimas de nuestro cruel y sistemático mundo. Pero ya, ahora sí, todo esto para llegar justamente a que pues pasan estas cosas, se inflan las cartas ahorita de Luffy, gracias a MrBeast, están sabiendo las mías, porque quién sabe cuánto dura este chiste, y las cartas sobre todo de las waifus, o sea, de las mujeres de One Piece también se están inflando, lo que nos lleva a la carta polémica de Jewelry Bunny. Creo que ya vimos demasiado la carta, entonces me voy a abstener de avergonzarme aún más en público y volverla a sacar. La carta, ¿no? Hice un sondeo con la comunidad del cartón, ¿verdad? Cuando voy a comprar y gastar el sueldo de Sam en el centro de la Ciudad de México para comprar cartas de One Piece. Y platicando con uno de mis compas allá, yo le expliqué de, oye, ¿qué pedo con Bonnie? Cuando me enteré que tenía 13 años. Y me dijo, pues mira, yo no lo veo tan mal porque creo que estaría peor, como hacen muchos otros animes, que sería dibujar a una mujer adulta, pero como si fuera niña. O sea, aquí vemos a Bonnie, una niña de 13, que la dibujan como una adulta y que cambia de cuerpo dependiendo la problemática de la historia. Pero dice que eso está menos peor que si fuera una mujer adulta, pero que siempre está siendo dibujada como niña. Como similar, digo, no es el mejor caso, y qué bueno, pero como la chava esta que sale en One Punch Man, me viene a la mente ahorita. Y que su justificación en estos personajes es, no te preocupes porque yo sé que parece una niña y tiene todos los rasgos pintados de una niña, como no tener busto, ser pequeña de estatura y rasgos faciales infantiles, pero en realidad es un demonio que lleva viviendo más de 1000 años y cambia de forma cuando quiere. Eso pasa muchísimo en muchísimos animes. Y me saca de pedo aquí en One Piece porque no es la primera vez que algo similar pasa. Está justamente el personaje de Sugar, una morra que canónicamente tiene 22 años, pero se ve como niña. Y tiene un cuerpo de niña por el poder y la fruta que se comió. No les había dicho, pero en el mundo de One Piece hay frutas del diablo y es lo que le da poderes a la gente de allá. ¿Y por qué con ella no tuvo un problema, a diferencia de Bonnie ahorita? Es porque ella no la no la dibujan desde ángulos inferiores en contrapicada, con las piernas y poniéndola voluptuosa. La dibujan como una niña y ya, que está ahí siendo chistosa y siendo muy mala. Ligero spoiler, es gran villana también. A diferencia de Bonnie, que les digo, como tristemente como la mayoría de mujeres de One Piece, a menos de que sean mujeres muy viejas, ¿verdad? Ya las dibuja Oda de manera diferente, pero cualquier mujer en sus 20s la ponen hiper voluptuosa y que te cagas y casi todas se parecen. Y una vez más, uno de los argumentos que he visto para justificar esto es que es diegético, o sea que dentro de la historia tiene sentido que sea así, como ya expliqué previamente. Porque en el caso de Bonnie, es una niña que finge ser adulta para que nadie le tome el pelo o se vea débil en el mundo de los piratas. Tiene sentido, y el final, una vez un spoiler, su principal propósito es que está buscando a su papá en todo el mundo. Pero por lo menos para mí, lo diegético no es suficientemente fuerte para justificar que la dibujen de esta manera, no solo en cartas, sino principalmente en el anime. En el anime, híjole, se pasan de lanza. Les digo, todo esto en los últimos episodios que han salido, me enteré por qué, pues es el arco donde principalmente se cubre su historia. Y ya se me hace la neta una exageración, una pasadez de lanza que hagan esto, principalmente Toei, porque no he llegado a ese punto en el manga, lo estoy volviendo a leer para ver la obra original y eventualmente actualizarme. Pero tengo entendido que es principalmente el estudio quien hace o quien toma esas decisiones creativas. Y personalmente me pone a cuestionar las verdaderas intenciones o cuál es el verdadero disfrute de los consumidores de animes en general, de anime en general, que tienen tan normalizada esta práctica del fanservice. Que el fanservice no es, ay sí, se reencontraron dos amigos y se abrazaron, que no se habían visto en 1000 episodios. No, es dibujar a mujeres chichonas o en paños menores. Eso es el fanservice y está bien normalizado desde hace, híjole, pues toda la vida. No sé, creo que desde hace 20 años, creo que desde Dragon
Dragon Ball está normalizada esta práctica horrible. Y pues en mi opinión esto solo hace que el estigma de que la gente que consume anime es gente rarita, que no se baña e incel principalmente, pues se haga más grande, porque ¿cómo justificas este tipo de acciones? Que es lo que piden los fans al parecer, porque si no el anime no es exitoso. Digo, una vez más, personalmente el anime se me hace increíble, se me hace excelentemente escrito, es maravilloso, revolucionario, lo que yo quisiera hacer algún día. Pero no, güey, o sea, al parecer lo que me vuela la cabeza es como muy poquitos animes se libran de esto, como chance solo Attack on Titan. Creo que ese solo tiene 1 o 2 momentos de fanservice que yo recuerde, y ni siquiera son así explícitos, solo es algo ligeramente morboso. Y sobre todo que esto representa de manera física para el resto del mundo el grave problema que tiene Japón de natalidad y de incels, de célibes involuntarios. Y como hay célibes involuntarios, como hay mucha gente en Japón que no la está poniendo, y por lo mismo tienen un grave problema de no por, y sobre todo no por, del más prohibido. Y si vemos que es un país que tiene estos graves problemas, no es ninguna sorpresa que todo esto acabe manchando el anime. Se me hace terrible porque solo frena que el anime siga creciendo, y que sobre todo, pues en el caso de One Piece se mantiene que es bueno, que a mi parecer sigue siendo una historia increíble que les recomiendo mucho que vean, pero creo que si te metes más a la cultura otaku y sobre todo a ver muchos animes, te darás cuenta que este problema es mucho peor en los demás. Se me hace terrible que esto pase en el mundo. De ahí en fuera, les recomiendo mucho One Piece y los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.